Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 30 de Que esto que el otro, salud. Doc, ¿qué esto que el otro? Salud. Salud. Hoy estamos con la doctora Karen Saski, que es nutrióloga clínica por la Escuela del ISSSTE, del Instituto de Seguridad Social y Servicios de Trabajadores, Trabajadores del Estado, certificada desde hace más de 20 años por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, tiene una maestría en educación, en neurocognición y doctora en ciencias para la familia. Doc, Hola, bienvenida, un muchas gusto gracias estar esta por... mañana con ustedes. Muchas gracias. Oye, pues les quiero contar a todos, a toda la audiencia, eh, que ¿se acuerdan que en diferentes programas he hablado de el triángulo de la salud, ¿no? Lo que es la definición que a mí me gusta más de salud, y esto es el triángulo en donde está la parte física, está la parte financiera, social y la parte emocional, espiritual. Bueno, la parte física, en realidad, lo mejor que puedes hacer es, por supuesto, cuidarla, pero evitar que lleguen las enfermedades. Y este tema de prevención o de evitar que lleguen las enfermedades, em, es quizás la clave de todo. Cada vez que ustedes van con un buen médico, el buen médico les va a decir, tienes que comer bien y tienes que hacer ejercicio. Evidentemente hay que recomendar ejercicios adecuados para las condiciones de cada paciente, y cada vez que te decimos tienes que comer bien, en el mejor de los casos te damos algunas recomendaciones, pero raramente te decimos, claro, aquí está tu menú y esto es lo que tú tienes que hacer, porque nosotros no somos los especialistas en eso. Y eso es una especialidad que lleva nutrición y que la doctora Saski ve muy bien. Todos los pacientes que les hemos mandado, todos están muy contentos. Gracias, Doc. Entonces quise platicar con ella. ¿Por qué les cuento esto? Y es quizás una de las únicas o pocas menciones que voy a hacer en este episodio al tema de seguros, es que en seguros todos los tratamientos de nutrición claramente y correctamente se van a considerar preventivos, ¿de acuerdo? Al ser preventivos no van a estar cubiertos. Sin embargo, es clave si tú quieres ayudar a que la siniestralidad, es decir, el costo, el impacto de las pólizas de seguro sea menor, tienes que tomar a las poblaciones aseguradas y buscar que tengan un buen hábito y buen conocimiento en nutrición. Y de eso va este capítulo. Doc, muchísimas gracias por Al venir. contrario, gracias. Vamos a empezar con el primer punto, y es que la nutrición está llena de mitos. Exacto. La nutrición está llena de mitos y todos los días hay mitos y modas diferentes que como nutriólogos pues nos toca precisamente aclarar. Ahora, algo que también nos pasa muy frecuente y es triste para nosotros como profesionales de la nutrición, es que la nutrición se ha vuelto muy atractiva para la gente que tampoco tiene el conocimiento o toda la formación profesional. Entonces, ojo, porque muchas veces de ahí salen muchos de estos mitos que, pues, el público, eh, los toma como realidad, ¿Como verdad? como verdad, y como sabemos, desafortunadamente, una mentira, aunque sea una mentira, cuando se va replicando en el número de veces, pues se convierte a veces en una realidad y esto no necesariamente va a impactar de manera positiva en nuestra salud, que ese es el problema. Dime, dime. Muchos de estos mitos o tendencias que hay con respecto a nutrición, lejos de ayudarnos, pues finalmente no llegan al punto clave, que es el cambio de o la generación de un estilo de vida saludable en la persona. ¿Por qué? Porque aparte, no todos los seres humanos somos iguales. Cada uno tenemos diferentes factores de riesgo, diferente genética, diferente morfología, diferentes gustos, diferentes patologías o diferentes riesgos a tener estas. Oye, ahorita que dices esto, y para abordar el programa, el podcast, me gustaría tocar dos mitos que me surgen a la cabeza. O sea, esto, no me dejes mentir, no es planeado. O sea, hicimos una idea sobre qué vamos a hablar y no lo traemos detallado. Hay dos mitos que yo considero mitos que quiero que me aclares, Ujú. ¿no? Uno, que creo que va a ser más rápido, es esta idea de las dietas por grupo sanguíneo y por RH, ¿no? Sí, no, no, eso realmente, pues es una moda que surgió en Europa, que realmente no tiene ningún fundamento científico en lo absoluto.
Si esto fuese realidad, ninguno de nosotros estaríamos aquí, porque nadie podemos comer de acuerdo a nuestro grupo sanguíneo, porque finalmente, no, el organismo, no, vaya, nuestro cuerpo aparte es tan sabio que no tendría una selección tan específica de alimentos que fueran saludables para nosotros y tendríamos todavía un mayor número de enfermedades o de complicaciones. Pero es completamente Falso. falso. Va, qué bueno, digo, esa era mi consideración, pero quería Que dime, sí, dime. no, no, y de hecho, ojo, porque había, me parece que era por Polanco y algunas zonas en donde había clínicas que En la Ciudad de México. precisamente en la Ciudad de México, que sí se, eh, vaya, utilizaban este tipo de método que al final del día yo les voy a decir la verdad, no es de que les dieran el plan de alimentación enfocado, hacían creer que el plan de alimentación era enfocado al grupo sanguíneo, pero realmente les daban una alimentación, pues, en términos generales, medio balanceada, quitándoles ciertos alimentos. Pero finalmente, la alimentación también tiene muchas connotaciones, pues, emocionales, sociales, familiares, de todo tipo. Entonces, tampoco se trata de que de manera no ética se eliminen alimentos a alguien que, pues, los puede consumir, ¿no? Y que finalmente a lo mejor también impactan, ya sea en la salud o en la economía del paciente y de su familia. Qué buen análisis, porque esto este es otra a ver, este no lo tenía pensado, pero vamos a abordarlo un poquito. Este es quizás uno de los puntos que hace que la gente sea resistente a ir al nutriólogo, ¿no? Cuando dicen: "Oye, es que, pues, sí voy a ir al nutriólogo, pero además voy a pagar la consulta y me va a pedir que voy a hacer un extremo del paralelismo, ¿no? Me va a pedir que coma todos los días salmón con caviar y, y no sé, guachinango, o sea, cosas que normalmente la gente no come. Culturalmente en nuestro país, no, sí se come de vez en cuando, pero no es que todos los días comas alimentos así. Y hay segmentos de la población que además no acceden a ciertos alimentos. Hay profesionales de la nutrición que cuidan esta parte, como bien decías. Es que es algo básico y finalmente no necesariamente para tener una buena alimentación, ni tiene que ser el alimento, el superfood de moda, ni tiene que ser el alimento orgánico que tampoco ha probado que sea realmente benéfico, ni tiene que ser el alimento más caro, ni el que tengan que buscar al otro extremo de la ciudad. ¿Qué es lo que pasa? Si yo voy a proponerle a mi paciente un cambio de alimentación y un plan de alimentación que consuma él y su familia, acostumbre a comer algo completamente diferente o tenga el acceso a diferentes alimentos, ¿qué va a pasar? No lo va a hacer. Y si lo hace porque esté muy convencido por cuestión de salud, por cuestión de probablemente de alguna recomendación médica. Vaya, si no se integra esta parte de que sea factible, una de 2, o no lo hace y va a resultar en un fracaso o uno de los fracasos más que el paciente va a tener en tratar de llevar un estilo de vida saludable, o bien en que finalmente lo va a comer de manera aislada, que tampoco es el punto. Tampoco te va a llevar al resultado. Tampoco es el punto ni es el resultado. Ni es voy a comer aislado, ni es en mi casa tienen que hacer 3 platillos al día, porque no va a haber, a menos de que tengan una cocinera, un chef, nadie va a aguantar eso. Y desde el punto de vista, eh, económico y de laboralmente, la preparación del alimento, que a veces puede llegar a ser muy complicada, pero además tiene que ser realista para que se apegue tanto que la persona no lo sienta. El problema es cuando yo doy o se da un plan de alimentación y la persona lo sufre. Si lo sufre, ya no funciona. Ok, es absoluto. Fíjense cuál es la manera de pensar de un buen nutriólogo, que dice, a ver, mi objetivo es que llegues al resultado. Ojo, porque si se dan cuenta, y ahorita lo van a ver en el siguiente comentario, estoy hablando del resultado. ¿Ok? Miren, vamos a tocar el segundo mito, que aclara, este es más controversial, por eso lo dejé un poquito, bueno, no un poquito, por eso lo quise tocar después, pero es el ayuno intermitente. Y va, quiero complementar mi comentario porque esto va con una tendencia que hoy la vemos en varias especialidades médicas, la vemos en nutrición, la vemos en la medicina en términos generales, y es el pesocentrismo o no pesocentrismo, ¿no? Es decir, ¿qué es más importante? ¿Que el paciente esté bajo de peso?
también lo voy a decir muy tendencioso, ¿no? Pero que el paciente esté bajo de peso o que esté saludable. Claramente, con los que no tenemos tendencia pesocentrista, es más importante que el paciente esté saludable, ¿ok? Y entonces, yo pienso, esta es mi opinión, 100% Eduardo Martínez, que el ayuno intermitente es una moda, que además es un mito, que es pesocentrista, porque probablemente sí hace que los pacientes bajen de peso en un momento dado, pero causa otras alteraciones, ¿no? Pero a ver, Claro, cuéntame, cuéntame. claro. De hecho, es ese mito creo que lo tengo 10 veces al día. Este, pero, ¿qué es lo que pasa? Al final del día, cuando cuando en un ayuno intermitente, cuando a mí un paciente me dice: "Es que yo estoy convencido de que quiero hacer ayuno intermitente". Perfecto. ¿De cuántas horas quieres hacer ese ayuno intermitente? Porque también hay de ayuno a ayuno, ¿no? Finalmente, si yo hago que el paciente o el paciente logra ordenar su alimentación en un horario específico, es decir, en un periodo de tiempo, y llegamos a un orden, evidentemente va a tener beneficios desde el punto de vista de salud, metabólicos, digestivos y de todo tipo, pero no necesariamente porque sea un ayuno, sino porque lo estamos ordenando. Si una persona come a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, no desayuna, desayuna a las 12 del día. Claro, evidentemente el cuerpo para el organismo le es, el tener digo, no vamos a hablar ahorita no es el tema de hablar de obesidad o de sobrepeso como tal, porque no queremos ser pesocentristas. Sin embargo, es muy común que veamos que los pacientes que no, o las personas que no tienen un orden en cómo comer y que tengan ayunos muy prolongados o que solamente hagan una o dos comidas al día, es más factible que tengan sobrepeso que quien sí come. Entonces, cuando nosotros ordenamos, alineamos a que la persona consuma alimentos dentro de un margen de horario, por ejemplo, dentro de 12 horas, en 10 o 12 horas, dentro de esas 10 horas puede comer. Evidentemente, hace que pueda llevar a un orden de cómo comer. Pero ahora también hay otro punto. No necesariamente todas las personas son candidatas a llevar a cabo un plan de alimentación de esas características. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay pacientes o personas que tiendan a tener problemas digestivos con determinadas horas de ayuno, o personas que tengan problemas con la glucosa o con cierto tipo o con el consumo de medicamentos, que a veces también tenemos que nosotros valorar en qué horarios consume la medicación que se le está brindando, para también saber si necesita o no haber un lapso entre que consume el alimento y que te consume el medicamento y el alimento. Entonces, no es para todo el mundo. Hay personas que refieren sentirse muy bien, pero que refieren sentirse muy bien porque probablemente previo a esto, probablemente no tenían un horario para alimentarse, se desvelaban, comían alimentos durante la noche, inmediatamente se acostaban a dormir, tenían problemas digestivos, problemas de reflujo. Claro, si la persona reduce ese margen de estar comiendo todo el día, pues va a va a sentirse mejor. Pero el punto no es solamente fijarnos en el peso corporal, como decías, sino también en cuanto al estado de salud, pero el peso, yo sí quiero aclarar que no es importante como tal el peso, sino la composición corporal. Sí, ¿Por sí. qué? Porque cuando nosotros sometemos a que nuestro paciente, cliente, como lo queramos llamar, yo suelo llamarlos pacientes. Pero cuando ellos queremos someter a una pérdida de peso muy rápida, regularmente hay una pérdida de masa muscular también de manera importante. Y eso Eso es lo que no no quieres. queremos, porque eso lo único que hace es que haya más riesgo de fracturas, más riesgo de esguinces, mayor facilidad, aparte a que recuperen ese peso, porque pues la composición corporal se ve alterada. A ver, me saltó una idea a la cabeza en este momento que te tengo que preguntar. Y es que cuando hablamos de envejecimiento, quizás el indicador médico clave Ujú. para hablar de envejecimiento es la pérdida de masa La muscular, sarcopenia. la sarcopenia. Ujú. Em, si tú induces
de manera anticipada en las personas que estén delgados a partir de pérdida de masa muscular, no estás detonando Claro, envejecimiento por prematuro, supuesto, por entonces no lo supuesto. quieres No, hacer. eso es lo que no queremos, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues los vemos muy flacos y, pues, sin ninguna Pero no es que forma digas que corporal, rozagante. pero no están rozagantes y están, débiles, están con cansancio y con menos, resistencia al ejercicio físico. Un motivo más para que no haya ayuno intermitente, ¿no? Exacto, o sea, realmente, insisto, a lo mejor alguien que consume alimento chatarra durante todo el día, que en la noche se desvela y en ese momento pasa por el refrigerador y lo asalta, o cosas por el Y lo estilo, asalta. que es muy frecuente y mucho Sí, en sí, los sí. adolescentes y cuando están en la carrera, todo esto por Yo los creo que yo soy desvelos, adolescente porque de ¿no? repente voy de bandido al refrigerador en la noche. Bueno, hay que ver, puede uno ir de bandido, pero hay que ver qué asaltamos, ¿no? Sí, claro. Ahí sí, ahí es válido seleccionar qué asaltamos. Pero vaya, lo que me refiero es, cuando nosotros hacemos que se modifiquen estos hábitos, hay un beneficio, pero no necesariamente tenemos que instalarle a la persona un ayuno. A lo mejor de manera inmediata puede ser que sienta beneficios, pero Pero, a ver, sí puedes sentir beneficios, pero no ojo, quiere decir que sea a largo plazo. aparte. Y es que esa es la réplica de los pacientes que te dicen, es que yo sí me he sentido bien, o es que sí he bajado de peso. Pero el punto no es el ayuno, sino los hábitos. Sea, el ayuno, exacto, ese no es el punto, los hábitos, pero también la composición corporal. Siempre tenemos que hacer que preserven la masa muscular. Cuéntame un poquito. A ver, yo lo conozco, yo siempre digo que soy como un fortachón envuelto en panecito, ¿no? Pero, porque así sale mis Inbodies, ¿no? Mis estudios de composición. Yo tengo buena masa muscular, pero me excedo en grasa. Y ubico además porque tiene diferentes motivos. Pero bueno, ¿qué es un estudio de composición de masa corporal? ¿Qué es lo que mide? Precisamente mide eso, la proporción de grasa, la proporción de masa muscular, también se puede medir la proporción de agua corporal, pero lo más importante, el principal indicador que tenemos que tomar en consideración, o por lo menos el que yo tomo en consideración incluso para modificar, porque, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando se da un plan de alimentación, se tiene que dar un plan de alimentación y se tiene que monitorear. No solamente es monitorear de cómo se sintió, sino monitorear de qué efecto tuvo en la salud y en el estado físico y en la composición corporal del paciente. Entonces, en base al indicador de la masa muscular, es lo que nos permite saber si estamos excediendo, o sea, si estamos dando un punto equilibrio de proteína y de energía, o bien si a lo mejor se está excediendo en ejercicio físico el paciente y necesito incrementarle la masa, el aporte proteico, o qué necesito hacer. Ese es el punto clave para el monitoreo, además de obviamente los indicadores bioquímicos, ¿no? Claro. Pero el punto clave de cómo lo voy a modificar es qué está pasando en la composición corporal. Al no ser pesocentrista, nuestro concepto es, a ver, ¿cómo me siento? Sí, ¿te vas a pesar? Sí, pero primero no te vas a pesar todos los días, porque si me peso todos los días y en diferente horario o a toda hora, pues va a haber variaciones. Y esto emocionalmente, anímicamente al paciente también le genera Merma. merma. Y no se trata de eso, se trata de que genere un hábito y no lo sienta. Y que sepas por qué. Es que justo con lo que estás diciendo, y justo viene, perdón que te interrumpa, pero quiero hacerlo porque te voy a agregar una pregunta. Y es, ¿por qué no ser pesocentrista? Y la pregunta es, ¿el músculo y la grasa pesan lo mismo? No, el músculo pesa más que la grasa. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando una persona empieza a tener actividad física? Probablemente empieza a subir de peso, entonces empieza a angustiar, pero empieza a subir de peso porque la masa muscular pesa más que la grasa y finalmente no nos genera un riesgo. ¿Qué es lo que pasa en gente que hace mucho deporte? Puede tener, vaya, que puede haber un sobrepeso, pero a expensas de masa muscular. Y eso no es malo. Por eso es, y otro punto por el que no debemos de ser pesocentristas es porque finalmente cada cuerpo es diferente. Podemos encontrar personas que puedan tener un índice de grasa probablemente un poco mayor a la recomendación, pero nosotros sabemos que la recomendación es una recomendación, no es que todos
engloben en ese grupo específico de que todos tengamos que ser exactamente iguales, pero no necesariamente le genere un riesgo. Para ejemplificar este concepto que está diciendo la doctora Sasky, eh, algo que me parece clave es, si nosotros tomáramos los datos de Dwayne Johnson, que es La Roca, este actor americano, muy exitoso en la última década, em, y lo midiéramos solo para diagnóstico de sobrepeso o obesidad, el compadre saldría con una obesidad mórbida, Ujú. porque su peso específico, dado por la masa muscular que tiene, es enorme y para su estatura eso es desproporcionado. Entonces, no podríamos decir, claro, si pesas tanto y mides tanto, me da un resultado que me lleva a obesidad. Por lo tanto, la roca es obeso. Pues claro que no. No, Entonces, no podemos ser pesocentristas en este concepto. Y digo, esto va para ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Buenísimo, Doc. Muy bien. Oye, vamos a empezar, vamos a irnos al siguiente punto, que también me parece muy importante, porque esto de lo que estamos hablando son quizás los objetivos y los conceptos que busco que la gente entienda, ¿no? Em, y ahora quiero hablar de las combinaciones de los alimentos. Hombre, a ver, claramente tenemos que comer saludable, ¿no? Y eso habla de proporciones y volvemos, depende de qué objetivo quieras, de si quieres estar más saludable, de si quieres cuidar algún padecimiento, de si quieres ganar masa muscular, perder masa grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a hacer una crítica formal que es muy cultural, discúlpenme todos mis compatriotas, pero México tiene un problema importante de combinación de alimentos. Y es que no me veas así, no me veas ahorita que escuches el concepto, vas a ver, es que en México, tradicionalmente un domingo en la mañana, la gente desayuna alguna mezcla de maíz, vamos a poner chilaquiles, que generalmente son fritos, lo cual ya le agrega aceite, o sea, ya es un cereal, pero es harina frita, ¿no? Le van a agregar alguna proteína, que en el mejor escenario es huevo, pero si no, le ponen arrachera, chorizo, cecina, no sé, alguna carne, huevo, chorizo eventualmente, le van a poner frijoles y entonces ya empieza a tener sobrecarga de grasa, de carbohidratos, de proteínas y además todavía le van a meter por ahí algún extrita, algo. Y para beber, en el desayuno de un domingo, la gente se toma un jugo, que ahorita hablamos de los ujú, jugos, o un refresco, ¿no? Los que no se echan los chilaquiles, pero se van a la barbacoa. Es típico que en la barbacoa, además del consomé, las tortillas, el taco, se echen o una cerveza o un refresco, que también aporta mucho. Y después, como todavía les quedó espacio, puede ser que se coman un postre, un pan de dulce y a lo mejor un café que todavía le ponen azúcar. O sea, esa es una de las peores mezclas que podemos ver pues sí, nutricionalmente hablando. A pues ver, sí. no quiero ser crítico, pero la idea es, ¿cómo mejoraríamos ese tipo de cosas? O sea, ¿qué se puede mezclar, qué no, para hacer que la dieta, voy a curarme en salud, antes de ya darte la palabra. Cosa contraria sería si tomas a lo mejor un tlacoyo, una harina de maíz, ¿no? Cocida a la plancha, es decir, no la fríes y le pones un poco de frijol, le estás restando mucha grasa, no estás comiendo carbohidratos y esa mezcla además puede ser de alto valor nutricional. Es mi conocimiento, ¿no? Pero Cierto, cierto. Y muy, muy claro el ejemplo, porque, pues, al final, ¿qué es lo que pasa? Vamos, como bien dijiste, Doc, vamos un domingo a desayunar y, pues, o un fin de semana, y a lo mejor el problema es la proporción del platillo, empezando por ahí. Pero eso es y aparte nuestra selección del platillo, también, que ese es un punto. Y, pues sí, desafortunadamente son mezclas que son altamente energéticas, y con un aporte también de grasa muy, muy importante. Pero bueno, yo creo que lo más importante es la cantidad. A lo mejor no es de que no lo vamos a comer, pero yo creo que a veces una técnica o una forma de poder disfrutar de un plato así, efectivamente, a lo mejor yo sería más de la idea del tlacoyo, de la quesadilla o de unos huevitos con tortillas y chócalas, yo también. y jugo, efectivamente, el jugo, el problema del jugo es o del refresco, si yo consumo un líquido
que es alto en hidratos de carbono, lo que pasa es que finalmente se absorbe como azúcar. Y eso pasa directo, directo. No hay un proceso de digestión que limite el paso directo al torrente sanguíneo. Y además, corrígeme si me equivoco, pero es con las calorías de toda la fruta que hayas utilizado para hacer el jugo. Ah, claro, porque si te hacen un jugo que trae un mix de naranja con guayaba, con mango, con, no sé, porque Es luego como si hay te hubieras unas, comido todo. los tres, exacto, porque lo concentran. Entonces, eh, algo que es muy importante es, pues, finalmente no combinar todo eso y si lo combino, que sea en una proporción correcta. ¿Cuál es el primer error, por ejemplo, con respecto al jugo? La cantidad. ¿Qué es lo que ocurre? Un jugo, ¿de cuánto debería de ser? De 200 mililitros. Y normalmente no nos van a dar un jugo de 200 mililitros, nos dan un jugo de 1 litro. Así es. Entonces ya desde ahí es una carga de hidratos de carbono muy, muy grande. Y si tengo tendencia a problemas de dislipidemia por triglicéridos, si tengo problemas de resistencia a la insulina o tengo problemas de diabetes o tengo síndrome de ovario poliquístico, que también tiene una relación con la insulina, no nos viene bien. Nada bien. Entonces, yo creo que lo más importante para seleccionar es, bueno, si tengo un problema de ese tipo, triglicéridos, o sea, diabetes, resistencia a la insulina, ovario poliquístico o sobrepeso, yo sería de la idea, o sea, lo recomendaría que en lugar de que les den este jugo, que les den fruta. Muy bien. Esa sería una forma. Y con respecto al plato de chilaquiles que describiste, si no lo cambiamos, pues una técnica puede ser a lo mejor compartirlo, porque normalmente son platos demasiado abundantes, ¿no? Es que no hay manera de que no se llenen con eso. No hay manera que no, pero no hay manera, pero sí hay manera, desafortunadamente, porque el cuerpo se acostumbra a comer más de lo que tiene la capacidad y entre más consuma, pues más capacidad se va generando. Cuando una persona empieza a ordenar su alimentación, afortunadamente el mismo cuerpo nos ayuda a limitar, porque tienen una capacidad de saciedad más rápida. Entonces empiezan a no consumir alimento en tanto volumen. O sea, como que el mismo cuerpo frena Sí, esa claro. parte. Es que ya, ahorita hay un Pero, montón de ideas volando en mi pero ¿qué es cabeza. lo que pasa? Uno va a ir, pues, por el restaurante o por donde uno vaya a desayunar, te van a ofrecer todo lo que tengan. No, a ver, Pero la cuestión es el tamaño las porciones, las combinaciones y la frecuencia. A lo mejor, si nada más se consume una vez a la semana, puede ser no tan grave. esto que acabas de decir es bien importante porque efectivamente el restaurante, el puesto donde desayunes y sales a comer, te va a ofrecer un montón de cosas. El objetivo de ellos es vender Claro, y está bien, es un negocio, o es un sea, negocio. es un servicio, pero su objetivo es vender. Entonces, si tú te dejas enganchar con lo que te están vendiendo, pues claramente caes en un problema. Tú tienes que ser selectivo, ¿no? Pero, oye, y en esta línea de pensamiento, justo, una de las cosas que yo sí señalo mucho son todos los alimentos procesados. Cuéntame qué hay al respecto de eso. Y bueno, hay muchas, opiniones encontradas con respecto a los alimentos, procesados. Sin embargo, siempre entre más natural se consuma el alimento, siempre va a ser mejor. Evidentemente, en los alimentos procesados también, pues, sabemos que hay investigación atrás de la creación o del diseño de ese tipo de alimentos, pero desafortunadamente, a lo que nuestra población tiene el acceso son a los alimentos procesados de más baja calidad, de más bajo costo y que, perdón, son los de más baja calidad. Nutricionalmente Sí, hablando, sí, sí. nutrimentalmente hablando. ¿Por qué? Porque son altos en azúcares, y altos en sodio, altos en cantidad de conservadores, vaya, tienen colorantes, tienen combinaciones que no son saludables para el uso tan frecuente y que desafortunadamente son de los factores, además del consumo de refresco, que han detonado la incidencia de obesidad que tenemos en nuestro país. Bueno, o sea, claramente en nuestro país, pero también es un problema Mundial, es un mundial. problema O sea, mundial, pero a diferencia de muchos
de De otros muchos países, países. sí. México es rico, tiene una riqueza alimentaria impresionante Tremenda. y no lo estamos, No lo no lo aprovechamos. aprovechamos, no lo apreciamos. Algo que ahorita me viene a la cabeza con respecto al desayuno de los chilaquiles que hablábamos, una forma también podría ser pedir, que si voy a pedir mis chilaquiles, a lo mejor me los acompañen también de unos nopales. Ya con eso lo equilibro un poquito más por la fibra, vaya, por las ventajas que va a tener la fibra con respecto a lo que me comí y que si como aparte de los nopales, por la ensalada, claro, yo sé que mucha gente va a decir: "Ensalada en la mañana no, ¿cómo voy a comer ensalada en la mañana?", ¿no? Sí, Y cómo como, no. bueno, sí o sí, sí, pero bueno, pero el Sí. común denominador no, o vaya, dependiendo de Y los nopales son culturalmente, una y joya. los nopales son una joya, las rajas son una joya, el jitomate es una joya. Tenemos una gran cantidad de alimentos tan benéficos y que además, si los combinamos con ese alimento, con el alimento que quiero comer, pues evidentemente va a ser mucho más satisfactorio a nivel de nuestro organismo y mucho más saludable. Y voy a poderme comer los chilaquiles con más frecuencia. Te voy a dejar una pregunta que ya tengo en la cabeza para el final. Ese es para el cierre, ¿eh? Porque está muy interesante. Otra joya es el aguacate, por ejemplo. Exactamente. Y esa parte del aguacate, habrá quien no le guste. Sí conozco gente que no le gusta el aguacate, pero no es lo común. A ver, ya estábamos tocando, o ya vamos tocando muchos de los temas que semblanteamos un poquito antes del episodio. Al principio estábamos tocando y tocamos los 2 mitos que yo considero, o que he escuchado más frecuentemente. Habrá muchos más, pero, ¿qué pasa? ¿Cómo tendríamos que ver, tanto los médicos como la gente, este asunto de las modas y tendencias? Porque además, aquí aquí voy, y perdón que me sonría, pero aquí voy a decirles algo que es como una observación que yo tengo de vida. Desde que yo me acuerdo, periódicamente hay un plan súper innovador para bajar de peso, para una dieta, siempre, o sea, es que no me falta memoria para decir de cuántos tipos, desde cositas que les vendían sobrecitos, desde uno que había que ir con un doctor, desde unas inyecciones, pero te estoy hablando desde la década de los 80, sin parar, sin tregua hasta ahora. Ujú, Entonces, cada vez que, claro, yo me dedico a la salud y entonces, pues tienes ya un ojo mucho más agudizado para eso. ujú. Pero cuando llega alguien y te dice, es que me acaban de hablar de la dieta, la que sea, ¿qué abordaje le puedes dar? ¿Tú qué les recomiendas a la gente? Porque seguro tú escuchas más. Sí, no, yo escucho mucho más de eso, pero, pues, lo que hago es, bueno, a ver, primero, ¿tú qué te gusta comer?, ¿no? ¿Qué comes? ¿Qué come tu familia?, ¿no? Con respecto a determinados tipos de dietas, pues, como bien decías, son dietas, pero aparte son repetitivas estas dietas, no es de que son novedosas. Por ejemplo, la famosa dieta keto. La dieta keto no es una innovación, No, viene la de la dieta de Atkins, que es que vaya, yo la oía también en los hace 20 de años. 20 o 30 Sí, años, sí. ¿no? Y que al final del día volvemos a lo mismo, que no es para todos. Y hasta había un libro y toda la cosa. Exacto, y Sí, no es sí. para todos. Yo creo que hay modas que a lo mejor podría la gente adoptar como moda dentro de, como prueba, si quiere, es como cuando quieren hacer un cambio en alguna rutina, ¿no? Del estilo de vida, pero siempre y cuando sea benéfico para su salud. ¿Qué es lo que pasa? Se utilizan dietas de moda y se los dan a todo el mundo. Entonces volvemos como al doctor que iban con un chochito y a todos les vendían el mismo chochito, sin importar qué tuviera, ¿no? O sea, entonces no todos somos iguales y tenemos una gran facilidad de, o un acceso, incluso por redes sociales, ¿no? De que cualquier persona se publicita como experto en. Entonces, primero hay que buscar la evidencia científica si la tiene. 2, me van a tratar, porque ahí me van a dar la dieta de, pues, se puede checar también la cédula profesional, ¿eh? Y si existe cédula profesional. Claro. A mí me han tocado escuchar, historias, de gente que ha vivido, de pseudoprofesionales
que incluso empiezan a dar dietas de moda para cuestión digestiva, todo esto de FODMAPs y demás, que ni siquiera nutriólogos son. Dices, a ver, ¿cómo puede ser que Que alguien estés que no tenga operando. una profesión, o sea, finalmente es una suplantación de una profesión? Entonces, no digo, no estudiamos 4, 5, 6 años los que hayamos estado, bueno, porque aparte nunca dejamos de estudiar, porque siempre nos tenemos que estar actualizando. En balde, como para que en 6 meses alguien ya haga un curso, hizo un curso en línea y esté recetando, O ni lo hagan. o ni lo haga. Entonces, eh, vaya, lo más importante es primero evaluar el estado de salud. ¿Qué haríamos con estas dietas de moda? Primero evaluar el estado de salud para poder determinar si puede o no puede. Porque a veces es curiosidad de la persona, porque la moda, porque la amiga, porque le recomendaron, pero es algo que tenemos que checar. Algo que a mí sí, pues no sé si a lo mejor ya se nos está acabando el No, tiempo, no, no. pero que yo veo muy frecuente y que a mí me preocupa también es vemos una gran cantidad de jóvenes con problemas, ya de cuestiones, de renales por la utilización de dietas de moda o de suplementos. Entonces, a ver, ahorita a ver si comentamos algo al Sí, respecto. eso es un problemón. Te iba a comentar antes, hay detalles, por ejemplo, porque tampoco pretendemos, ni la doctora ni yo, satanizar las cosas, pero hay que equilibrarlas. Nada que esté en un extremo, en ningún sentido, y mucho menos en ciencia, va a ser correcto. No, hay variación, cada organismo es diferente, pero yo creo que lo más saludable mentalmente hablando, y si queremos cuidarnos, es, a lo mejor yo quiero explorar en hacer el ayuno. Bueno, me voy a hacer estudios y si voy a hacer, que quiero hacer ayuno, pues voy con un profesional certificado que me aplique el ayuno Claro. y punto, y veo cómo me siento. Ahora, si Y yo que te tengo presenten los y resultados que de te que vas presente los bien. resultados de que vas bien. Si yo tengo la curiosidad de hacer una dieta keto porque me han dicho que es fabulosa, bueno, primero que evalúen mi estado de salud. Si mi estado de salud, mi función renal está bien, si mi función hepática está bien, bueno, quiero adoptar eso y tengo la idea de que los hidratos de carbono son los malos del cuento, aunque no queremos satanizar, porque no estamos satanizando. O No, sea, no. no ese es el Estamos punto. desvelando las Estamos realidades. desvelando. Pero si yo quiero decir que quiero pelearme con los hidratos de carbono y quiero explorar cómo me siento, se vale. Pero primero, pero hazlo con alguien que esté calificado para hacerlo, porque eso hace que tengamos menos riesgo de tener un problema. Totalmente, me encantó. Es que además me suena, por ejemplo, algo que yo a título personal hago, ¿no? Estas heladerías de Nutriza tienen una marca no, tienen una paleta helada que es keto. Entonces, técnicamente no tiene azúcar y es una paleta sabrosa, sabe al sabor que tiene, pero sin un exceso de azúcar, que además yo que trato de evitar los azúcares, no por completo, porque puedo comer fruta perfectamente bien. Yo prefiero comer fruta, de hecho, que algunas otras cosas. El día que vas por un helado, perfecto, te comes una de esas y entonces resulta muy balanceado para mí, ¿no? Y mis laboratorios me dicen, sí, estás bien. Pero justo no se metan a ver o a hacer cosas de moda. O sea, yo diría, espérate, primero a ver si llegó para quedarse, porque hasta ahorita yo no he visto ninguna que llegue para quedarse. Y de Ninguna. la moda lo que te acomoda, Tal punto. cual, tal Tal cual. cual, es como la ropa o como lo demás. Sí, sí, Finalmente, no todo es para todos, pero en cuestión de salud, primero evalúa, ¿no? Primero ve con alguien calificado, con alguien certificado, porque el hecho que estemos certificados implica que estamos actualizados, porque estamos certificados y igual que los médicos, nos tenemos que recertificar cada 5 años. claro. Oye, Doc, a ver, ahorita tocaste un tema que además también se convierte, yo digo en microproblemas de salud pública. Y digo microproblemas porque no llegan a impactar a una población tan grande, pero el impacto que tienen en grupos pequeños de población, que después vemos en grupos más grandes ya como padecimientos, sí es un problema. Y es el abuso de suplementos y complementos alimenticios. Cuéntame un poco tu opinión, por supuesto, pero tu experiencia, que es muy buena al respecto. Claro, gracias. Pues por una parte, habría que ver, bueno, al final los suplementos son productos que son de libre consumo Ujú. y eso hace que cualquiera, eh,
vaya, cualquiera diga, yo siento que necesito un suplemento y me lo tomo, porque siento que que voy a estar mejor, que no necesariamente lo requiero. A lo mejor puede ser que sí me haga sentir mejor, pero tenemos que recordar que si es un suplemento a base de vitaminas y minerales, las vitaminas no van a tener ese efecto sobre darnos una sensación de bienestar, porque no nos van a aportar energía. Ayudan a las funciones específicas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa y que estoy viendo con mucha frecuencia son, adolescentes, de 16, 17, 18, 20 años, donde ya tienen, con temas de proteinuria asociados al consumo de suplementos de proteína que les recomiendan en el gimnasio, que les recomienda el entrenador, que fueron a comprarse a la tienda de de suplementos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, cuando yo abuso de alguna sustancia, evidentemente mi organismo también es vaya, Lo es lo sobrecargas. sobrecargas. Finalmente podemos detonar problemas que ya tengamos una tendencia a. Y créanme que si yo tengo alrededor de 10, 12 pacientes chavitos con temas de proteinuria que dicen: "No, ¿y qué necesidad había de esto?". Para la gente, esto es muy preocupante porque para la gente que nos escucha que no está en el área médica, los riñones, les voy a explicarlo de una manera, vamos a invitar a un nefrólogo, una nefróloga para que vengan y nos expliquen más, de manera más detallada, porque el riñón es un órgano casi tan complejo como el cerebro, o sea, es un órgano complejísimo y yo lo voy a explicar ahorita de una manera muy básica, pero técnicamente imagínense que es un filtro de sangre. Llega la sangre, deja los desechos que tiene que desechar en el riñón y se va sin desechos. Pero la sangre trae muchas moléculas que en el caso de las proteínas son tan grandes que no alcanzan a pasar por el filtro. El día que las proteínas están pasando por el filtro de los riñones, es que los riñones tienen unos hoyotes, imagínenselo así, que ya permiten, o sea, están tan dañados que ya permiten que pasen las proteínas. Entonces, algo que nos preocupa mucho en las áreas de salud, en las áreas médicas de nutrición, es algo que llamamos proteinuria, que es encontrar proteínas en la orina. La orina no debe llevar proteínas a menos que hubiera algún sangrado y que se demuestre que la proteína es hemoglobina. Y hay que atender el problema, pero si son proteínas desde arriba, desde el riñón, es un problemón. Es un problemón que además puede poner en riesgo la vida del paciente. Imagínense que por estar, y esto va a lo mejor para los papás, que pueden ser más conscientes, porque cuando uno es muy joven, todos pasamos por ahí, no aceptas el consejo, no eres tan consciente, crees que a ti no te va a pasar nada, la vida se te hace larga, y la realidad es que no, tienes que ir cosechando y sembrando, más bien sembrando todo para lo que vas a cosechar. Y en salud es eso. Entonces te puedes empezar a meter cualquier cantidad de cosas, así como drogas, que tampoco se recomiendan nunca, pues también excesos de suplementos queriéndose ver muy fuertes o muy atractivos o atractivas, y pues no. Es que es eso, porque al final, son cantidades o sea, hay una indicación, o sea, existe una parte de nutrición deportiva, ahí sí, o sea, no es que sean malas ni no estamos tampoco satanizando, pero existen expertos en nutrición deportiva que ya en base a una, necesidad específica y en base a ciertas disciplinas, pues sí, dan ayudas, en este caso, para el incremento de la masa muscular. Pero eso ya lo determina un especialista en esa área. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando empiezan precisamente a consumir proteínas de manera desproporcionada y 2 veces al día? Y además la mezclan con leche, que no son diseñadas para mezclarse con leche, ¿no? Estamos viendo esa tendencia de este tipo de problemas que no me vas a dejar mentir, doc, pero que no lo veíamos, No, jamás, jamás. jamás. A Y veces tengo yo aquí, ahorita tengo en la cabeza como 8 o 10 pacientes que tengo así, nombre y apellido, que tienen, o sea, y que son ¿y referidos cuál por es el urólogos. complemento o suplemento que les Regularmente son suplementos de proteínas, y que son además, muchos de ellos que los compran, en el gimnasio directamente o al entrenador. o sea, ni saben Ni qué se están siquiera sé metiendo? que saben qué se están tomando, exactamente. Es que ese es Entonces, otro problema. O sea, ojo, y volvemos a lo mismo, no todo es para todo el mundo, entonces también habría que valorar la edad de inicio de ese tipo de
suplementos. Oye, una cosa que normalmente a mí me han preguntado pacientes es sobre la carnitina, hablando de complementos. ¿Qué opinión te merece? La carnitina sí puede ayudar, ayuda al metabolismo de las grasas en la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? Precisamente a quemar la grasa, a que la grasa se metabolice mejor. ¿Cuándo usamos la carnitina? Cuando hay problemas de hígado graso. Ahí sí se utiliza la carnitina y hay muy buenos resultados. Realmente para pérdida de peso se solicita que el paciente también haga ejercicio, Para construcción de pero masa para muscular. construcción de masa muscular, pero tampoco sabemos si realmente es el efecto del ejercicio con la alimentación o tenga no hay una, no tenemos confirmado de que sí sea por el uso de la carnitina. Pero ahí podría ser algo más seguro, pero la indicación básicamente es, desde el punto de vista, hepático. Pero también, ojo, son, sustancias que muchas veces también se las quieren, poner de, intramuscular, y eso no, por ahí no va, eso ya tiene otro uso completamente de otro tipo. Entonces, pues vaya, ahí ya entraríamos a otros temas, pero, pues, con la parte de la nutrición, de la salud, de la prevención, de la estética que puede ir como de la mano, con esos conceptos, tenemos que tener mucho cuidado a dónde acudimos. Claro, a ver, y esto, híjole, decíamos hace rato antes de empezar el programa que la nutrición históricamente se había relacionado mucho con la estética. Ujú. A mí me gustaría que quien nos escuche entienda que un organismo sano, un organismo saludable, se va a ver bien, más allá de proporciones, es atractivo. Y es un tema de la naturaleza del ser humano, ¿ok? Nosotros evidentemente vamos a buscar estar cerca de gente que es saludable. No es un tema voluntario, es un tema que es evolutivo, ¿no? Para llegar a esos temas, tenemos que crear hábitos. Y nutrición es un tema de hábitos. Ujú. No es un tema de hacer la dieta una semana para estar bien en la playa o para estar bien en la fiesta de algo. Hay casos, ¿no? Pero idealmente tiene que ser un tema de hábitos, constante, de pequeñas victorias todos los días. Exacto. Es que finalmente ese es el punto clave en la parte de la salud, de la atención a poblaciones o de la atención a grupos en cuanto al nutriólogo. Digo, porque el nutriólogo podemos, tener diferentes áreas no La especialidad. de especialidad, eh, pero uno de los puntos claves que tenemos que ver es ese, el generar un hábito, un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable va a permitirnos prevenir enfermedades. Un estilo de vida saludable va a permitirnos también controlar o modificar la evolución de ciertas enfermedades cuando ya están instaladas en la persona. Va a permitirnos que esa persona que ya está con alguna patología específica puedan reducirle la cantidad de fármacos que consume y bueno, evidentemente nos va a dar una mejoría en la calidad de vida. Pero estos hábitos, lo más importante que tenemos que lograr es que cuando estos hábitos se permean en la familia de la persona, del paciente, va a tener todavía mucho más apego, mucho más, va a ser mucho más real y mucho más fácil de poderlo lograr y va a generar un hábito. Lo que busca, o sea, vaya, hay muchas, formas de lograr un hábito. Alguien se dice que repitiendo una acción durante 21 días se va generando un hábito. Sí y no, porque es mucho más allá de cambiar un estilo de vida en 21 días. Bueno, podemos hacer N cosas, pero Eso eso no va también a es pasar. mito. Eso también es mito, o sea, es del muy de moda y mito, pero bueno, es un buen intento como para tratar de hacer un cambio, de empezar un cambio. Pero lo más importante es, si nosotros logramos que se adapte la persona no va a cambiar su vida por llevar a cabo un plan de alimentación. El plan de alimentación se tiene que adaptar
a la vida de la persona. Y esto me estoy refiriendo a la vida familiar y a la vida productiva de la persona. El 95% de los pacientes que yo veo, bueno, 90 a lo mejor, es gente que está corriendo, trabajando, ocupada y que el reto para mí es precisamente que tengan un estilo de vida saludable a pesar de que no tienen tiempo. Entonces, si yo hago que yo se las hago complicada, lo que va a pasar es que no van a generar un estilo de vida, no va a generar un hábito. Si tiene que ir a recorrer 10 kilómetros en carro para ir a buscar la lechuga que le estoy pidiendo que consuma, ¿eso cuánto nos puede durar, doc? ¿15 No, no, días el intento? no, Pero y no se trata ni que sea un 15 días. intento. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una persona llega con el nutriólogo, lo más común es que ya fue con el bariatra, ya fue con el doctor que le dio no sé qué, ya fue con el entrenador, ya pasó por todos los métodos fáciles para tratar de lograr un objetivo. Pero lo más difícil es generar un hábito, porque normalmente no queremos cambiar, quisiéramos que todo fuera Inmediato. inmediato, y eso no pasa. Yo creo que la creación de hábitos es primero querer hacerlo y segundo mantenerte consciente a pronto. Porque en el caso de la comida tienes que estar, muchas veces tomamos lo que tenemos a la mano y nos lo comemos y claro, compramos algo que nos gusta, que acostumbramos comer, pero no eres consciente muchas veces ni de qué ni de cuánto comes. Entonces es un asunto de estar aquí y ahora y eso te va dando hábito. Y ahorita que decías esto, de hecho, eh, me acordé, hace muchos años tuve el gusto de conocer una dieta que es una dieta por equivalentes, que en realidad me encantaba, me la presentó una nutrióloga que hace muchos años conocí y me pusieron esa dieta y me funcionó muy bien y me gustaba mucho porque tú sabías que tenías una tabla de valores y hoy me toca comer tantos puntos de carbohidrato y aquí está mi lista de carbohidratos. Entonces, si yo llegaba alguna vez y decía, bueno, a ver qué hay de aquí de lo que me toca de carbohidratos, esto, bueno, pues a veces me quedaban platos que yo decía, esto se ve rarísimo, pero y me fue muy bien, ¿no? Entonces yo creo también que ese estilo de enseñar a comer a la gente es lo mejor que puede suceder hacia las personas. Y entonces te quiero pedir no sé si decirlo un regalo, pero sí una cortesía para la audiencia que lo quiera tomar. Eh, Haciendo un pequeñísimo disclaimer, y es que estas proporciones que le voy a pedir a la doctora que nos platique van a variar dependiendo de si quieres ganar masa muscular, de si quieres perder peso, de si tienes un padecimiento u otro. Es decir, como bien decías, Doc, los casos son individuales y hay que ir con el especialista para que te vea todos los detalles. Pero, en promedio, ¿qué características debería tener un plato que nos vamos a comer o una comida que podamos tener consciente en la mañana, en la tarde y en la noche? O sea, para saber, bueno, debería yo comer. Porque hay gente que me llega y me dice, es que sí como vegetales. Me comí 3 jitomates en la comida y todo lo demás son grasas, frituras, digo, bueno, o sea, no comiste vegetales, ¿no? Exacto. Pues bueno, esto va a variar la recomendación, como decías, de acuerdo al objetivo. Pero en términos generales, pues sí se recomienda una proporción de hidratos de carbono, ¿Como una, cuáles? como cuáles, como, eh, como fruta, como cereales, de preferencia no procesados, Los cereales, arroz, arroz, tortilla, tortilla, avena, eh, puede ser. Pues sí, básicamente algún cereal de este tipo, que no contenga, o sea, si voy a utilizar grasa, que sea una grasa saludable, como la del aguacate, por ejemplo, en lugar de freír, yo lo acompañaría mejor con aguacate, o si yo tengo que freír, lo haría con algún aerosol para freír, que esto lo que hace es dosificar la cantidad de 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 aceite. aceite, y con probablemente y una porción de proteína que no exceda probablemente el tamaño de la palma de mi mano. Proteínas, Proteínas animales, que sí pudiéramos utilizar probablemente el pescado, el atún, el pollo, carne magra, algún lácteo si no hay gente rico que en no come grasa. carne, ¿cómo puedes Podríamos obtener? utilizar las leguminosas, pero ojo también con las leguminosas en el sentido de
de que no sean tampoco cantidades, vaya, y combinado de manera correcta, es decir, combinado con el cereal, pero no me voy a comer 3 tazas de frijoles. O sea, ¿Qué es lo que decíamos al principio? El tlacoyo, que es cereal, si tú le pones frijolitos, exacto, y a lo mejor le pongo aguacate y le pongo unos nopales, uy, hasta se me antojó, la por verdad, ejemplo, ¿no? sí. Pero, son Las podrían ser leguminosas, frijol, lenteja, haba, garbanzo, alubia. es que mira, perdón. Si ustedes compran pan pita, o lo que la gente conoce como pan árabe, y le pones hummus, lo metes un tantito al horno y a lo mejor unos jitomatitos deshidratados con un chorrito de aceite ya después de que lo pasaste al horno, a mí me parece riquísimo y es nutritivo. Y es muy nutritivo, Parece una exactamente. pizza y es nutritivísimo. Perdóname. Entonces quedamos en las legumbres. Las leguminosas y bueno, lo más importante es precisamente que sea, balanceado, que sea equilibrado, ¿no? Pero, pues, va a depender, insisto, si tengo alguna enfermedad o no, en la selección del alimento. Ahí entraríamos a otro término que se llama dietoterapia, que es precisamente la alimentación enfocada a porque también ese es otro punto, es vaya, si yo tengo una enfermedad, no quiere decir que necesariamente puedo comer todo eso. Si hay indicadores específicos de ciertos alimentos que tengo que eliminar o tengo que incrementar, y eso va a ayudar a moderar y a modular, perdón, y a mejorar mi estado de salud y el control de mi padecimiento. Pero bueno, estábamos hablando de gente sana. No, pero está, o sea, no, el concepto abre efectivamente al decir, oye, esto es una recomendación genérica, pero si tienes objetivos o necesidades específicas, hay que ir con el Lo especialista. más importante si voy con un especialista es lo primero, es que me abra una historia clínica. Claro. Si no me abre una historia clínica, hay que decir muchas gracias, hasta luego y chao. Me ha tocado escuchar, desafortunadamente, nutriólogos que le preguntan: "¿Y qué lo motivó a venir?". "Ah, bueno, me motivó a venir que yo quiero mejorar mi salud y mejorar mi capacidad física y bajar de peso". "Ah, perfecto". Y no les preguntan siquiera sus antecedentes, si consume medicamentos, si lo han operado de algo, si tiene, intolerancias, si tiene alergias, si tiene trastornos digestivos. Sí, lo he visto. Sí, sí es muy frecuente, entonces también demeritan nuestra profesión. Que en todas las profesiones pasa, ¿eh? O Sí, sea, en todas pasa, pero cuando tenemos un problema de salud, tenemos nosotros que decirlo, claro. porque lo asumimos a veces como ya como la normalidad. Oye, Doc, em, justo la pregunta que te iba a hacer al final, ya la contestaste, es para la gente que no gusta o prefiere no comer carne específicamente, ya sea todos los cárnicos o algunos en particular, ¿cuáles son las opciones que puedes encontrar de proteína vegetal? Y además que entiendo que la calidad es similar, o sea, realmente no hay Sí, la calidad es similar, el costo es mucho menor, aparte pero y siempre y cuando su condición física. física y médica lo puedan tolerar bien. Pues el consumo de las leguminosas y la leguminosa combinada, haciendo la sinergia con el cereal, se hace una proteína de alto valor biológico. Ahora, yo sí recomiendo que, bueno, de vez en cuando sí consuman alguna proteína, animal, probablemente, a lo mejor la gente que quiere hacer, por ejemplo, un régimen vegetariano, por ejemplo, tengo una gran cantidad de chicos jóvenes que traen la tendencia de hacerse vegetarianos, ¿no? Por el tema de la sustentabilidad y del ambiente, etcétera. Y es muy válido, pero hay que hacer una transición a esto, y a veces se sienten muchísimo mejor físicamente y vemos muchos mejores resultados. A lo mejor sí consumiendo ciertos lácteos, por ejemplo, igual y no diario, pero combinado con las Huevo. leguminosas, huevo, lácteos, y con eso ya se puede tener un estilo de vida saludable sin necesariamente comer carne. Muy bien, pues, ¿hay algo que quieras agregar? Estuvo muy rica la plática, Doc. ¿Hay algo que quieras agregar? Pues, estuvo muy rica, pero aparte estuvo como muy amplia, siento que dejé Sí. caer temas medio al aire, Está muy pero bien porque abre la puerta a que vengamos de nuevo, ¿no? A que ujú, ya pongamos temas más precisos. Y es que hace 2 episodios hablábamos de diabetes y justo una de las preguntas era esta, ¿no? ¿Cómo mezclamos? ¿Cómo hacemos? Y entonces, pues, ¿quién mejor que explicarlo que tú, Doc? claro, sí, esa parte también es muy interesante. Oye, Doc, para terminar el podcast, la sesión,
yo suelo preguntarles 3 cosas. Una, recomiéndanos un libro, una película y una canción. Las que más te gusten. Ups. Las que quieras. Tus favoritas, ¿eh? No, nos han recomendado Star Wars, nos han recomendado de todo. O sea, no te preocupes. Lo que tú quieras. Okey, bueno, la que se me venga a la cabeza, porque eso Sí, sí, esa sí, pregunta sí. no tenía yo idea que Ah, fueras a hacerlo. Este, una película, bueno, mis favoritas, yo soy muy de cuestión musical, entonces a mí me encanta Mamma Mía. Entonces, em, una película, un libro, ah, Katzenbach es un muy buen autor, ujú. el médico, a mí me gusta mucho Es ese que tiene libro, varios libros tiene que, muchos. que te tienen ahí atrapado. Exacto, el psicoanalista, esa me encanta. Uf, uf. Y luego me da miedo con algunos, pacientes. Pero bueno, aunque no sea yo psicoanalista, pero sí, No, pero sí, sí. pero esa parte en la parte de nutrición vemos muchas cuestiones, emocionales Mucha involucradas patología ahí, mental, sí. mucha patología mental. Y falta la canción, Piano Man. Ah, muy bien. Ujú. Muy bonita canción. Pues muy bien, Doc. Oigan, por favor, Doc, tus redes sociales. Las redes sociales son Saski Nutrición Clínica, no soy muy activa en esas redes sociales, prometo ya hacerlo, porque creo que es una parte importante. Y bueno, estamos a sus órdenes. Y gracias, Doc, por la invitación. Encantado. La verdad es que un placer, estuvo muy rica la plática. Sí estuvo amplia, pero creo que aterrizamos muchos temas. Espero que les haya gustado el podcast. Si les gustó, por favor, califíquenlo, sigan el podcast en la plataforma favorita y sigan las redes del Doc. Estamos para servirles y que esto que el otro, salud.